Un saludo cordial, estimada doctora, estimados compañeros. Presento el avance de la unidad 2 de la asignatura Innovación Tecnológica Sostenible y Trascendente. Mi tema doctoral propuesto es capacidad y usos de hidrógeno y CO2 obtenidos de las facilidades hidrocarburíferas tanto de superficie como de subsuelo. La presentación contendrá los objetivos planteados, una pregunta de investigación, los fundamentos del hidrógeno, fundamentos del CO2. ¿Por qué hacer esta investigación? Esta investigación es una innovación tecnológica y las aplicaciones resultado de la investigación. Dentro de los objetivos, el general, analizar y definir la capacidad de generación energética mediante hidrógeno y CO2 obtenidos de las facilidades de producción y pozos petroleros. Como específicos, analizar la capacidad de obtener hidrógeno de facilidades de producción y pozos petroleros. Analizar el volumen de CO2 que se podría obtener de facilidades de superficie y del gas asociado en la producción de petróleo. Definir la capacidad de generación eléctrica utilizando hidrógeno y CO2, considerando la diversificación y eficiencia energética. Como una pregunta de investigación que la he planteado. ¿Cómo ayudaría la identificación de la capacidad y usos del hidrógeno y CO2 obtenidos de la industria hidrocarburífera para optimizar los recursos energéticos y de esta manera disminuir los gases de efecto invernadero? Los fundamentos. De manera general, el hidrógeno es el primer elemento de la tabla periódica, es el más ligero, es estable y tiene dos átomos de hidrógeno, ¿no?, como molécula. No es una fuente de energía directa, se considera un vector o portador energético, ya que es un portador que almacena energía y permite el transporte, la distribución y su uso. En la naturaleza no es habitual encontrarlo puro, normalmente se encuentra acompañado de otros elementos como oxígeno y carbono, por lo que se requiere un proceso de separación para su obtención. Cabe recalcar que el hidrógeno natural o dorado que se encuentra en el subsuelo puede obtenerse de manera directa. Además es rico en energía, teniendo en cuenta que en función de su poder calorífico, 1 kilogramo de hidrógeno equivale a 2.7 kilogramos de gasolina. Algo fundamental para entender sobre el hidrógeno es qué tipo de hidrógeno es. Se ha definido un Pantone que viene básicamente asociado a un calor, producto de la fuente de energía, en qué proceso es más usado y qué emisiones ocasiona, teniendo el hidrógeno negro, el marrón, el gris, azul, turquesa, rosa, verde, amarillo y blanco. Dentro de mi trabajo estaré enfocándome tanto al hidrógeno azul, turquesa, verde y blanco, o hidrógeno natural o dorado, que se lo ha denominado. El dióxido de carbono es igual a un compuesto químico que consta de un átomo de carbono covalente y dos átomos de oxígeno. Es un gas de efecto invernadero que tiene un alto impacto en el medio ambiente. Industrialmente, el CO2 puede ser obtenido bajo procesos de captura denominados como captura postcombustión, captura precombustión, y además de la captura directa del aire, que es lo que me enfocaré básicamente para el CO2. Dentro de los fundamentos, igual la industrialización del CO2, se captura y se reutiliza, y dentro de las tecnologías de captura y utilización está la captura, la purificación y su utilización. ¿Por qué hacer esta investigación? He utilizado estos esquemas para poderlo explicar de una manera práctica. La idea es realizar un cambio al paradigma de que lo que se hace es lo mejor, que lo que se hace se lo realiza de esta manera porque siempre se lo ha hecho y que no hay otra manera de hacerlo, lo cual es incorrecto. Por lo cual se necesita una mejora para realizar los cambios. Con esto tendremos una evolución en sí de la tecnología, de los aportes, optimizando los recursos y contribuyendo hacia el medio ambiente. ¿Para qué? Para tener algo nuevo. ¿Qué nuevo? Un estudio, un aporte a la ciencia que venga asociado a la innovación e invención para poder desarrollar y mejorar los procesos en la industria hidrocarburífera referente a la optimización de los recursos energéticos y a la disminución de
emisiones de gases de efecto invernadero. Dentro de la definición esquemática de innovación tomado de Bargen, he visto interesante presentarlo partiendo del inicio, que será la creación, la generación, la implementación, desarrollo y la adopción de una idea. ¿Para quién? Dentro de lo social, a una organización, empresa, cliente, empleado, desarrollador, es decir, quién lo hará y quién se beneficiará, la sociedad. ¿Cómo lo haremos? ¿Por medio de qué? De los técnicos, de su experiencia, con ideas, con los inventos, con la creatividad y con las necesidades del mercado. ¿Dónde estará? Dentro de la naturaleza, será nuevo, habrá una mejora, cambiará algo, aportará. ¿Qué tipo de entrega se hará? ¿Un producto, un servicio, un proceso, algo técnico? Dentro de mi investigación serán procesos y criterios técnicos para la optimización de los recursos. Como objetivo, tener éxito, diferenciar, compartir la información y llegando a la innovación, que será el aporte a la ciencia. Continuando con el por qué hacerlo, aquí algunas puntualizaciones. Se necesita hidrógeno para descarbonizar el mundo. 30% de las emisiones de CO2 que no pueden ser abatidas con facilidad requerirán hidrógeno. Se estima que 6 gigas de las emisiones de CO2 podrán ser reducidas a partir de hidrógeno de bajo carbono para el 2050. Crecimiento en capacidad de electrolisis anunciada para el 2030 versus el 2020. Más de 30 países han analizado sus hojas de ruta del hidrógeno y han anunciado inversiones por más de 70 billones. ¿Por qué tanta inversión? Es por falta de un desarrollo tecnológico, puesto que esta tecnología es nueva. En nuestros países en Sudamérica, el principal país que lo está apostando a este recurso energético es Chile, ¿no? Han hecho ingentes inversiones, desarrollo tecnológico y comparten sus conocimientos a través de mucha información que van ellos generando. El hidrógeno de bajo carbono es una oportunidad económica, 2.5 trillones en ventas anuales estimadas de hidrógeno y equipos asociados a nivel mundial para el 2050. Si esto ya se lo ha programado, se lo ve venir, nosotros, tanto Ecuador como los países que no han implementado, que no han desarrollado su tecnología o que no han estudiado el hidrógeno y el CO2, se debe tomar en cuenta que países del primer mundo lo están realizando y será la tendencia mundial a corto plazo. 60% de reducción en el costo de producción del hidrógeno verde para el 2030, haciéndolo más competitivo en costos que el hidrógeno gris y siendo competitivo igual con otras fuentes de energías renovables. Dentro de por qué hacerlo, mi investigación tendrá el potencial disruptivo. He señalado algunas generalidades que estimo que sí. Aprovechar el hidrógeno y el CO2 generado en la industria del petróleo podría marcar una diferencia enorme en la transición hacia energías más limpias y sostenibles. El hidrógeno tiene un enorme potencial como fuente de energía, especialmente el hidrógeno azul, que produce a partir del gas natural con captura y almacenamiento de carbono. Si la industria del petróleo implementa tecnologías de captura de CO2 a gran escala, el impacto ambiental de sus procesos podría reducirse drásticamente mientras genera un combustible de alto valor energético. Si se logra que estos procesos sean económicamente viables, podrían transformar la manera en que percibimos la industria petrolera, convirtiéndola en un actor clave en la descarbonización del planeta. Algo de las aplicaciones del hidrógeno, que tiene toda su cadena de valor, y las aplicaciones del CO2, ¿no? En la producción de combustibles, industrias alimentarias, sector químico. Además que el CO2 capturado puede ser utilizado en procesos de reciclaje del carbono, lo cual se puede utilizar en la misma industria del petróleo y en otras industrias adicionales. Gracias, y cualquier pregunta, sugerencia, bienvenido.